Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. El 32% que implicó la victoria de La Libertad Avanza generó una tensión más prominente hacia la figura de Javier Milei. Amado y odiado a partes iguales y a pesar de cualquier cuestionamiento que pueda hacerle desde la filosofía libertaria, indudablemente el economista mediático hoy es una figura política que marcará posiblemente el rumbo de los siguientes 4 años. Dolarización, vouchers, eliminación de la obra pública, su enfrentamiento a la ESI son temas y temáticas muy discutidas en la coyuntura. Y por eso, y dada mi búsqueda constante de diálogo, invité a Javier y Julián, creadores del canal El Fundido, donde desde una perspectiva diametralmente opuesta a la de su servidor, el marxismo, analizan y comprenden la realidad. Una enriquecedora conversación que preparé para comprender cómo se prepara la izquierda para una posible presidencia de Javier Milei. Espero disfruten esta tertulia tanto como yo escuchando a los invitados y no olviden de dejar su like, comentarios y compartir esta conversación. Sin nada más que decir, los dejo con Julián y Javier. Por ahí la gente que nos ve sabe que tenemos un canal de divulgación marxista, por decirlo de alguna forma, así que así es como me identifico yo. Mi nombre es Julián, creo que está ahí abajo también. Eso creo que es la forma más rápida y más concreta de describir mi posición. Está bueno meter la invitación para que vengan a conocer nuestro canal, que la idea del canal es generar un espacio, sobre todo, no solo de divulgación, sino de discusión, digamos, seria, racional, más allá de que, obviamente, las chicanas nunca faltan, las discusiones por ahí apasionadas tampoco faltan, pero la idea es que generar un poco el espacio para tener discusiones de ideas, de estar pensando, digamos, las cosas que estamos discutiendo un poco, bueno, lo que el mismo planteo que haces vos con el contenido que producís. Estamos más o menos, si bien en lugares ideológicos, diría diametralmente opuestos, en tanto a la disposición al debate y eso, más o menos la idea creo que es la misma, la que compartimos. Javier Milei obtuvo el 29.86% de los votos. ¿Por qué consideran que el Partido de la Libertad Avanza logró imponerse en contra del bipartidismo que estamos acostumbrados en Argentina? ¿Y hacia dónde sienten que está mutando el espectro político argentino? Hay una cuestión, creo que fundamental, que se vio en las PASO, que para empezar, el dato no solamente es la irrupción, digamos, de Milei a un nivel que para mucha gente era inesperada, aunque se podía prever, digamos, realmente tuvo una irrupción muy fuerte en el último tiempo en la política, pero el dato de la buena elección que hizo Milei no se puede, digamos, no se puede mirar si uno no mira cuestiones por ahí que tienen un alcance histórico incluso más notable, como por ejemplo lo que fue la elección de los otros partidos que se presentaron, digamos, como partidos expectables para la presidencia. Importantísimo es que el peronismo perdió 6 millones de votos. De los 12 millones que había sacado en la última elección, ahora tiene 6. Es una pérdida de apoyo a un nivel tremendo. Pero incluso si pensamos, no en términos de porcentaje dentro de los votos positivos, sino en relación al total de personas habilitadas para votar, 6 millones de 30 millones son el 20% ya. No es ese casi 30% que uno ve cuando mira los resultados del escrutinio. En ese sentido, incluso los 7 millones que sacó Milei serán un 23% más o menos, Juntos por el Cambio un poco menos. Esto hay un dato importante que tiene que ver también con la irrupción de Milei, que es, esto es un desastre en términos de representatividad. O sea, que los 3 partidos que pueden llegar a gobernar hayan recabado solamente el apoyo de más o menos el 20% de la población que está capacitada para elegir, es tremendo. Recordemos, por ejemplo, el episodio entre Menem y Kirchner, cuando Menem le gana por muy poquito, más o menos con la misma diferencia que hay entre Milei y Massa ahora. Menem en ese momento reconoce o advierte que los votos que obtuvo son más bien un techo. Él no cree poder
sobrepasar, digamos, esos votos que sacó, pero sí ve que para Kirchner, que era, si bien tenía una historia ya en el gobierno, había formado parte del menemismo, pero se presenta un poco como un outsider, digamos, como una persona que viene un poco de afuera del sistema político, aunque no es estrictamente así, pero bueno, era un candidato dentro de todo desconocido. Pero aún así, cuando Menem se baja de las elecciones, porque supone que si se presenta, que si va al balotaje va a perder contra Kirchner, Kirchner tiene tan poca representatividad que todas las acciones subsiguientes del gobierno de Néstor Kirchner quedaron determinadas por la necesidad de construir esa base de apoyo. Entonces, esto es algo que la necesidad de construir apoyos en un contexto muy desfavorable va a ser algo que va a determinar a cualquiera de los candidatos que gane. Entonces decía, en ese momento, bueno, esa necesidad de apoyos determina de alguna manera la transformación del perfil de Néstor Kirchner de ser un férreo menemista a ser progresista y popular, a tener gestos hacia las organizaciones sociales, o al menos a las que estuvieran dispuestas a apoyar a su gobierno, gestos hacia los organismos de derechos humanos, posturas frente, no sé, al Poder Judicial, pero hay una cuestión muy importante que es que se logra establecer, digamos, como identidad política, como movimiento político dentro del peronismo, en un contexto de crecimiento y de reconstrucción o reconstitución del entramado social y económico. Con lo cual, digamos, la situación ahora, para un próximo gobierno, salvo que se dé algún tipo de milagro, va a estar difícil en ese sentido. Si uno quiere evaluar el desempeño que tuvo Milei en las elecciones, tiene que evaluar esta caída tremenda del peronismo principalmente, que perdió muchísimos votos. También de Juntos por el Cambio, de alguna manera Juntos por el Cambio creía que tenía la vaca atada, más o menos, pero también perdió una gran cantidad de votos, no tantos como el peronismo, pero de alguna manera también se ve afectada por ser una coalición que ya gobernó, que no pudo mostrar resultados positivos en su gobierno. El macrismo, de alguna manera, hizo mierda a los ajenos, o sea, perjudicó a los trabajadores, empobreció, todo lo que ya sabemos, pero tampoco cumplió con los propios, no logró las condiciones de acumulación que esperaba para el sector empresarial, no vino la lluvia de inversiones, digamos. Entonces, eso tiene mucho que ver con la capacidad, con la posibilidad de que aparezca un candidato que venga a recoger no solamente los votos que pierden esos espacios, sino a canalizar la bronca y el descontento que hay. Pero, de todas formas, yo diría que el voto a Milei no es solamente un voto bronca. Eso me parece que es importante resaltarlo. Contiene muchas más otras cosas, contiene, digamos, una respuesta concreta, digamos, a la crisis del progresismo, que va más allá del puro enojo o el puro descontento. Es un voto que de alguna manera es por la positiva también. O sea, hay cosas que plantea Milei con las cuales hacia las cuales la gente manifiesta, digamos, una adhesión. No todas, hay encuestas, por ejemplo, al votante de Milei, que muestran que en general no comparte, no está de acuerdo con muchas de las cosas que él plantea. Se les pregunta a la gente si está de acuerdo con que se privatice la educación y dicen que no. Si están de acuerdo con que se privatice la salud, también dicen que no. Preguntan si están de acuerdo con que se desproteja la industria, también dicen que no. En general no hay una adhesión plena, digamos, y siempre esta adhesión como que se estructura alrededor de, bueno, el ajuste que hay que hacer, que eso ya está completamente establecido y asumido por los votantes al menos de los 3 espacios políticos que son expectables, bueno, de que el ajuste va a recaer sobre otros. Hay un apoyo positivo, por la positiva, digamos, de que en la medida que el ajuste sea sobre la política, sobre los políticos, sobre la casta, sobre los que nos perjudicaron, eso va a traer, digamos, un bienestar y va a ampliar, digamos, las posibilidades de mejora de las condiciones de vida, que es lo que no están dando los últimos gobiernos. Y en ese sentido, algo importante a resaltar, me parece, es la eficiencia que tiene su discurso empoderador, de alguna manera. Por un lado, no le está diciendo lo que dice Bullrich, que básicamente el discurso de vamos a cagar a palo, es un discurso muy antipobre, es un discurso muy
violento, no en los modos como lo hace Milei, sino con un contenido claramente represivo, y eso a la gente pobre, digamos, que sabe que en algún momento puede necesitar salir a la calle, hay un límite para que la gente apoye eso. El discurso acerca del Estado que tiene el peronismo, de alguna manera es un discurso que dice, bueno, como vos no podés, el Estado te va a ayudar, el Estado tiene que estar para ayudarte con esto, para darte aquello, y hay tanta gente que no recibe nada del Estado, que ve que las escuelas se caen a pedazos, que no tiene derechos laborales, que queda afuera de una serie de dispositivos que el Estado activa, digamos, para contener el desastre que está ocurriendo en términos socioeconómicos, y hay mucha gente que se queda afuera. Entonces ese discurso es casi hasta ofensivo para mucha gente, y Milei, con esta perspectiva de empoderamiento, lo que le dice a la gente es, no, vos podés, vos individualmente, vos como persona, con tu esfuerzo, con tu trabajo, podés salir adelante. El problema es que el Estado y los políticos te están robando eso. En ese sentido, es un discurso muy, muy eficiente y que me parece que no se puede analizar solamente como un voto bronca, un voto castigo, sino que hay que ver que las expectativas cambiaron, digamos. Entonces, ya no existe esa expectativa que existía hace 12 años, cuando Cristina gana con el 54%, que era una expectativa que aparte estaba sustentada con el hecho de que dentro de todo, a ver, nosotros no apoyamos nunca ni a Cristina, ni a Néstor, ni a ningún gobierno peronista, siempre estuvimos en contra, para que no haya ninguna confusión, no tenemos nada que ver con ningún gobierno peronista. Lo cierto es que cuando termina el mandato de Néstor Kirchner, las cosas estaban mejor que cuando lo comienza, ¿sí? Entonces, eso es algo que de alguna manera hace que la gente pueda depositar una esperanza que esté sustentada en una experiencia concreta. Eso en este momento no lo puede mostrar ninguno de los partidos que han gobernado en los últimos años. Las expectativas, digamos, esas expectativas acerca de que el Estado puede garantizar el bienestar, gracias a los propios gobiernos que fundamentaron su discurso político en esa idea, esa expectativa ya no tiene sentido, no tiene sentido para muchísima gente. Las expectativas cambiaron, hay otro tipo de expectativas ahora, y eso es lo que está sabiendo explotar Milei, que podría haber sido algún otro, podría haber sido Spert, podría haber sido algún otro referente liberal, pero hasta ese histrionismo tan ya exagerado, ya que está a punto de quebrarse emocionalmente y mentalmente a cada momento, hasta tal vez le da esa cosa como de honestidad brutal, que hasta la gente puede llegar a pensar, bueno, este tipo que está prácticamente loco, no puede mentir. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, me parece, para pensar esta irrupción ya, digamos, confirmada y verificada en términos electorales. Lo que tenemos es una especie de escenario, digamos, creo que le dicen de tercios, ¿no? Donde tenemos básicamente estas tres fuerzas. Creo que el dato nuevo es que hay una fuerza que supuestamente, o se presenta en los papeles como ajena al peronismo o al desarrollismo liberal tipo Macri, se presenta como ajena a las dos fuerzas históricas. Y se presenta, para mí es clave, porque, digamos, cuando uno mira tanto el programa como el armado puntualmente, en realidad se da cuenta que es básicamente de ajeno a las fuerzas existentes, al poder político existente, tiene poco. Tanto en el programa que propone, como en la gente que conforma su armado, que de hecho fue toda la polémica hacia adentro de su propia militancia, ¿no? Cuando empezaron a incorporar un personaje más turbio y siniestro que el anterior, ¿no? Toda esa casta residual, ¿no? Porque, digamos, al ir contra la casta, la única forma de hacerlo es sumando a la otra casta, la casta que quedó en segundo plano. Entonces, lo primero que se me ocurre decir es que hay que tener un poco de cuidado con esa idea de que irrumpe una nueva fuerza, porque en realidad de nueva no tiene nada, salvo el demente que está delante de todos gritando. Y después la idea de pensar en un posible fin del bipartidismo o algo así. Mira, yo vivo en España hace algunos años por motivos personales, y acá se comieron la curva del final del bipartidismo con el 15M, con Podemos en el 2011, y ahora pasaron, no sé, más de una década, y estamos literalmente viendo cómo se dirime una elección entre el PSOE y el PP. O sea que mañana puede aparecer, llegar a tener mucha llegada Milei, y dentro de 4 años puede llegar a tener mucha llegada el Partido Comunista Intergaláctico de no sé qué que aparezca, o cualquier cosa que aparezca, y podés tener dentro de 20 años más una elección dirimiéndose entre el PJ y la UCR. Quiero decir que el bipartidismo no es algo tan fácil de erradicar cuando las figuras que conforman los terceros partidos vienen
de los partidos clásicos, digamos, los partidos clásicos. Y esto es claramente lo que pasa con Milei y es en algún punto lo que pasó con Podemos en su momento y con toda la alianza que hace con el Partido Comunista, con Izquierda Unida. Así que nada, eso. La idea del bipartidismo, de que se caiga el bipartidismo, yo la tomaría con muchísimas pinzas. Dolarizar es una de las propuestas más resonantes de Javier Milei. En caso de que se pueda aplicar la idea del economista, ¿de qué manera sentís que verías afectada la economía argentina y las relaciones laborales? Para empezar, el tema de la dolarización tiene varias cuestiones. Una, bueno, vos decís, si se lograra llevar a cabo, las condiciones para que se pueda llevar a cabo, me parece que son importantes igual, porque de hecho uno vio esta semana que Ramiro Marra, en un programa de televisión, ya advirtió que la dolarización sería una medida correspondiente a un segundo mandato de Milei y no a un primer mandato. Lo cual ya es raro porque en general la expectativa que generó Milei con su discurso, al menos hasta un mes antes de las elecciones o menos incluso, era que iba a tener una política de shock, digamos, de aplicación inmediata de un montón de cuestiones que a medida que iba siendo más posible, digamos, su triunfo electoral, se fueron de a poco como diluyendo en el discurso, ¿no? Pero ya que Marra diga que esto podría ser cosa de un segundo mandato, teniendo en cuenta, aparte que pensar en segundos mandatos en este momento, en la situación en la que está el país, es muy fantasioso. Como decía antes, en segundos mandatos puede pensar alguien que cabalmente deja las cosas mejor que como las encontró. Es lo que le pasó a Néstor Kirchner. Claro, el ajuste brutal sobre el que se sostuvo la política económica de Néstor Kirchner lo había hecho Duhalde, no lo había tenido que hacer él. Entonces eso es una gran ventaja, que el ajuste lo haya hecho otro. Entonces, porque si no parece que Néstor, qué capo Néstor, lo bien que le hizo al país, y en realidad nada de eso se podría haber hecho sin la mega devaluación que había hecho Duhalde, sin un golpe pero histórico a las condiciones de vida de la clase obrera. O sea, a partir de ahí, claro, eso implicó un valle tan profundo que un poco el único camino es subiendo. No había otra forma. Pero bueno, de alguna manera quedó Néstor como el salvador de la patria y eso tiene un arrastre. Ahora es muy difícil que un gobierno, que alguien tome el gobierno ahora y realmente vaya a tener posibilidad de pensar en varios mandatos. Pero más allá de eso, nadie está pensando, gente que escucha, digamos, en futuros mandatos. Es muy poca la gente que, o sea, son adherentes o militantes muy propios en este caso del partido de Milei, los que están pensando, bueno, y si Milei gobierna los próximos 30 años, eso es muy de nicho. Decir que una política es para un segundo mandato es prácticamente anularla. Y esto me parece que es importante porque hay varias cuestiones por las cuales no es tan fácil la cuestión de la dolarización. Primero, la dolarización, y esto lo saben todos, no lo oculta el propio Milei, implica una devaluación furiosa o un endeudamiento muy importante, y de hecho están apuntando, como vos decís, bueno, con el proyecto de Ocampo, que ahora pareciera que está puesto en cuestión, todavía no se sabe muy bien, porque aparte tomaron la definición de dejar de hablar en términos técnicos, después de, bueno, la gira de exposiciones que hizo Ocampo, de dejar de hablar en términos puramente técnicos del tema de dolarización y más o menos tenerlo como un eslogan. Pero están hablando de acceder a crédito de fondos de alto riesgo, de la privatización del ANSES, un montón de cuestiones como para compensar la necesidad de hacer una devaluación pero tan dura como la que habría que hacer, según algunos cálculos, que dicen que el tipo de cambio se iría para poder dolarizar a 10.000 pesos por dólar, a 20.000 pesos por dólar, pero son todas situaciones muy complicadas, no es fácil. Y hay una cuestión fundamental, que es que en la medida en que el tipo de cambio está de alguna manera explicando no explicando, mostrando las condiciones de productividad de un país respecto al mercado mundial, la dolarización de alguna forma implica un sinceramiento de la brecha productiva que tiene la Argentina. Entonces, si bien las devaluaciones pueden beneficiar a ciertos sectores, perjudican mucho a ciertos otros, no solamente en términos de que, bueno, tenés los sectores transables, los sectores no transables, que se ven en general muy perjudicados, la clase trabajadora, que se ve perjudicada en su capacidad adquisitiva, etcétera, sino que además tenés en un país con una heterogeneidad productiva tan acentuada como en Argentina, tenés algunos sectores muy productivos
y después sectores muy poco productivos, esto va a ser muy difícil, digamos, conseguir un apoyo generalizado de los sectores empresariales. Digamos, Argentina tiene un problema fundamental que tiene que ver con la cuestión de la productividad, que es la falta de dólares, la necesidad permanente de estar buscando dólares sea cuando no hay soja, buscarlos por deuda, todo un montón de cosas que tienen muchísimos límites. Entonces es muy complicado poner, digamos, a ver, no quiero que se entienda que estoy diciendo que nosotros promovemos las políticas, como se dice, de operación sobre el tipo de cambio. Entonces, nada, esas son cosas de gobiernos capitalistas, no es que nosotros estamos a favor de eso. Lo que decimos es que es una situación muy compleja y que incluso para el empresariado, a ver, a nadie le sirve la inflación. Si bien la inflación termina por beneficiar a los empresarios, por sobre los trabajadores, porque siempre va a haber una transferencia de ingresos, porque nunca los salarios, incluso si los salarios en paritaria alcanzaran siempre a la inflación, siempre hay una transferencia entre el momento de la inflación y el momento de la paritaria, pero ningún empresario tampoco quiere vivir en un contexto inflacionario. Que después saquen un beneficio no implica que, así como el trabajador está pensando en llegar a fin de mes, o tal vez a fin de año y ver si le sobra un poco para irse de vacaciones o para comprarse algo a largo plazo, un auto, lo que sea, o incluso en muchos casos llegar al fin de semana con plata y poder poner el plato de comida en la mesa. El empresario piensa mucho más a largo plazo. El tipo que compra una máquina que va a amortizar a 10 años no le sirve estar en un contexto inflacionario. Y una devaluación muy importante también implica un descontrol del mismo tipo, digamos, tanto en términos económicos como en términos sociales. Vos por ahí haces una devaluación tremenda y capaz que, no sé, de acá a un año ya se planchó todo, se estabilizó todo, la gente se comió el ajuste, los capitales poco productivos desaparecieron, lo que sea, y está todo bien. Pero, ¿y qué haces en los primeros 6 meses si tenés un estallido social, si tenés un descalabro económico? Entonces yo creo que no va a ser tan fácil conseguir los apoyos. Por otro lado, a ver, lo vimos a Milei hace unos días siendo aplaudido por gente que está hasta las manos con el Estado, como empresarios como Manzano, como Filiberti, como Cherniakhovsky, que son gente que realmente no solo vive del Estado, sino que vive específicamente de la estructura nefasta que tiene el Estado actualmente. Cherniakhovsky, que vive del complejo de Tierra del Fuego, que es en todo sentido, para un socialista, para un liberal, para cualquiera que no viva de eso, para cualquiera que no esté usufructando de eso. O sea, el gobierno actual y esos empresarios amigos, cualquiera ve que eso es un desastre. Entonces, es muy complicado. Más allá de que ponele que Milei logra, en base a deuda, a rematar lo poco que queda privatizable de empresas públicas, que por cierto hay que decir que nadie las quiere, con lo cual es difícil que de ahí salgan muchos dólares como para poder financiar la dolarización. Porque recordemos que las estatizaciones que hizo el kirchnerismo, o sea, estatizó empresas que estaban quebradas, que el sector privado las había destruido y que antes de estatizarlas se llevaron sistemáticamente a licitación y las licitaciones quedaban vacías. Entonces, fueron medidas de emergencia, no medidas de socialismo por parte del gobierno kirchnerista. Eran empresas que literalmente no quería nadie las quería, las habían destruido los empresarios que las tenían y no había nadie que las quisiera comprar. Las licitaciones quedaban vacías y ahí el gobierno las rescataba porque eran empresas que estaban en crisis. Entonces es muy difícil. ¿Quién quiere comprar ahora aerolíneas? Bueno, aerolíneas dicen que se la van a dar a los trabajadores. ¿Quién quiere comprar empresas estatales? ¿A qué empresario dice, me voy a comprar un par de empresas estatales de Argentina que funcionan bárbaro y dan ganancia, así hago guita con esto? Es muy difícil. Entonces yo creo que es muy difícil el tema de la dolarización. No digo que no se pueda hacer, pero ponerle incluso, como decía, que consiga los dólares y lo haga, bueno, la situación va a ser muy difícil, la situación económica del país va a ser muy complicada. Va a ser muy complicado, porque este es un país que no hay una productividad que esté al nivel de competir en el mercado mundial. Y eso, a ver, por algo Expert decía hace poco tiempo que Argentina necesitaba echar 2 o 4 millones de empleados públicos. Tiene razón, en términos capitalistas tiene toda la razón. Milei ya no dice eso, pues no puede decir eso un candidato expectable para presidente. ¿Qué otra manera va a encontrar de afrontar esta situación?
¿qué es lo que más te inquieta en un eventual gobierno de Javier Milei? Dentro de los temas que están instalados en la agenda por los medios y por las cosas que se discuten, hay varios puntos, digamos, que ya son preocupantes de por sí, digamos, de cómo se va enfilando el discurso, ¿no? Principalmente para mí el tema de la educación y de los vouchers educativos y de cómo iría a funcionar eso, la cuestión vinculada a la ciencia y técnica, toda una cuestión que también tratamos nosotros habitualmente, vinculada al discurso y a la ocupación y capitalización de ciertos espacios del discurso político. Y finalmente un tema que también me preocupa a mí y que lo pienso, digamos, también desde mi posición política, que es el tema de cómo se va a lidiar con la cuestión de las fuerzas represivas, que es lo que hablábamos con vos antes de empezar. Empezando por el tema de los vouchers educativos, todo este modelo de los vouchers educativos de Friedman, ¿no? Que digamos, parece como una especie de solución medio mágica al problema de la educación absolutamente degradada y destruida que provee el Estado argentino, ¿no? ¿En qué consiste? Digamos, una descentralización extrema del sistema educativo. Un sistema educativo que ya está descentralizado. La educación depende de las provincias, ¿no? Pero además en la introducción de una lógica de mercado y de una descentralización al punto de encajarle, digamos, ciertos resortes de responsabilidades a las familias, ¿no? Lo que todo el mundo sabe, la introducción de bonos para que las familias elijan a dónde enviar a sus hijos. Y esto genera, para hablar mal y pronto, muy por arriba, un primer problema, que es, digamos, que se crea una especie de falso criterio de eficiencia, bajo la idea de que las familias necesariamente tienen el mejor criterio para elegir qué es mejor para sus hijos, lo cual, para mí, personalmente, sale de la mismísima nada. Alguna vez, hace poco, no sé si fue por Twitter o qué, discutíamos con alguna persona, justo con Javi, los dos estábamos sosteniendo la misma discusión, tenía que ver con algunos sentidos comunes que se perpetúan desde la educación familiar y cómo la escuela ayuda a deshacer eso, digamos. Digo, hagamos de sentidos comunes de corte homofóbico, creo, una cosa así, pero ¿cómo se establece entonces una diferencia entre validar lo que para una familia es una buena línea educativa o lo que lo es para el Estado, ¿no? Por ejemplo, yo soy un integrista, un fanático religioso en una comunidad de fanáticos religiosos y voy a terminar decidiendo que una institución X que se alinea con mi cosmovisión es más deseable para mis hijos, ¿no? En Argentina no existen estas cosas, pero podemos pensar si hubiera, no sé, ciertas minorías religiosas más extremas, ese tipo de cosas, es más probable que existan tendencias a premiar la línea de una institución, independientemente de si el conocimiento que se ofrece es de calidad o de lo que represente para la sociedad, ¿no? Uno podría poner ejemplos extremos y medio caricaturescos, ¿no? Como que se enseña alguna doctrina supremacista, o el creacionismo, la astrología, la praxeología, la frenología, o Dios no quiera, no sé, el decafonismo, o cualquier disciplina perversa. El problema va a ser siempre de carácter más sutil que estos ejemplos, ¿no? Pero ya se instala un criterio falaz, que la eficiencia de la educación se mide de acuerdo a los deseos de las familias, como si estos fueran válidos como un fin. La idea detrás de esto es que la propia dinámica del mercado obligaría supuestamente a que la oferta mejore. Es decir, se está trasvasando el viejo y conocido adagio de Milei del mercado premia al quien ofrece la mejor calidad al mejor precio a la educación. Acá hay una serie de problemas. Partiendo de la idea de que nosotros, obviamente nuestra posición es que esto no es verdad. Si vamos a hablar en términos de que el mercado premia o no premia, el mercado no premia a quien ofrece la mejor calidad al mejor precio, no funciona así. Pero además, digamos, se instala una lógica que es bastante fallida, que tiene que ver con que donde el objetivo es alcanzar un cierto nivel educativo o un título, por ejemplo, la elección va a ir a donde el título se consiga más rápido. Yo tengo familiares, gente que trabaja en programas de terminalidad, y me dice de primera mano cómo en muchos casos, para una persona que tiene que terminar la escuela, es más fácil elegir un programa que le va a dar el título más rápidamente. Esto es en detrimento de su calidad educativa, básicamente porque tiene menos tiempo de clases. Estamos hablando de mucha diferencia con el tiempo de clases que se da en un programa educativo normal, entre comillas, ¿sí? Entonces, la idea de que la competencia entre distintas ofertas necesariamente mejora la calidad educativa sale de la mismísima nada para mí. Ni hablar digamos, de todos los prejuicios fundados y no tan fundados que se puedan tener respecto de qué ocurre, o sea, que se puedan trasladar de la experiencia que hay con la educación privada, ¿no? A la vez se instala otra falsa dicotomía, que es el tema de la educación o las instituciones educativas en abstracto contra el Estado. La idea de que la educación opera como una especie de proceso que se da en el vacío, en el cual el Estado viene a interferir. Esto no da cuenta claramente de cómo funciona la educación en Argentina, ni la educación en el mundo, ni la educación en el capitalismo en general, ni de qué es la educación. La educación consiste en tomar, así dicho de una forma un poco burda y a propósito, ¿no? La educación consiste en tomar a las crías del animal humano
que somos nosotros, y dotarlas de las herramientas para perpetuar el modo de producción que imperante. Esto quiere decir tanto conocimiento técnico específico, es decir, aprender a sumar y restar y a hablar y a hacer cosas que después te puedan servir para trabajar, como disciplina e ideología necesaria para reproducir el modo de producción en el sistema en el cual se vive, ¿no? Pero además, digamos, la educación que se dicta varía de acuerdo a la clase social, digamos, y esto ocurrió siempre. Pensemos, o sea, puedes pensar en la Grecia clásica, el ciudadano y el esclavo no recibían los mismos conocimientos, lo mismo puede decirse en el medioevo, y lo mismo ocurre bajo el capitalismo. Los ricos no reciben la misma educación que los pobres. El garante de esto, o sea, el garante de estos mecanismos que reproducen las clases sociales es el Estado. O sea, Estado y educación van de la mano. La educación es la perpetuación de un modo de producción y el modo de producción involucra a un Estado. Mi parecer, y esto es una opinión estrictamente personal, es que la ficción moderna de ciudadanía, la ficción de la igualdad ante la ley, crea una especie de espacio discursivo que permite velar este mecanismo, ¿no? Y que hasta cierto punto opera contra él. Es decir, existe una contradicción entre los ideales ilustrados y el modo de producción que les da lugar y que no llega a realizarlos. De ahí, para mí, digamos que el legado de la escuela actual, con sus inmensos problemas y la inmensa degradación educativa que viene ocurriendo desde hace más de medio siglo, sea hasta cierto punto defendible frente a esto que yo considero un modelo reaccionario, que pretende, en vez de educar al soberano, por decirlo en términos sarmientinos, caer en una especie de relativismo medio falopa, ¿no? Personalmente creo, además, yendo un poco más lejos, que esto es otro ejemplo de cómo el discurso de Milei, al menos como se lo presenta, es disolvente de algunas instituciones y por lo tanto de la nación y del Estado en general, ¿no? Después, esto no tiene por qué materializarse, porque de vuelta, como hablábamos antes, el armado de Milei en realidad es un pastiche de ideas, de personas con ideas completamente contradictorias. O sea que uno puede decir que el tipo tiene ideas disolventes y después esas ideas disolventes pueden no materializarse porque tiene de vicepresidente un milico. Pero sí, en general, digamos, creo que la línea de por qué es cuestionable el sistema de vouchers es esto que acabo de explicar. No sé si... El diagnóstico, a ver, hay un diagnóstico parecido que se hace o que se deja implícito. Es como las críticas que se hacen a los subsidios al transporte, por ejemplo, ¿no? Las empresas tienen ganancias tremendas, pero se las subsidian supuestamente con la intención de garantizarle al ciudadano el acceso al transporte. Finalmente, esos subsidios son una forma de mantener empresarios que no invierten, que no brindan buenos servicios. Básicamente, para que vivan del Estado, es un derroche, digamos, de recursos que se tendría que evidentemente se tendría que emplear de otra manera. Entonces, pareciera que en la escuela el problema es que la plata la reciban las escuelas. Entonces, como la plata la reciben las escuelas, no llega al beneficiario, digamos, del presupuesto, digamos, que va para ahí. Como si la plata quedara en el camino. Que, a ver, corrupción, robo de fondos, todo eso hay en todas las instancias del Estado. Obvio, eso es obvio, pero el problema de las escuelas no es que hay alguien que se queda con la plata en el camino, entonces la plata no llega, entonces las aulas están rotas. Entonces, el problema es que falta plata. Esa es la cuestión. Las escuelas no están brindando la educación que merecen los chicos, en muchos casos. Sí, obviamente tiene un uso ineficiente, no voy a decir que no, pero no ese es el problema central. O sea, no es que las escuelas se caen a pedazos porque el gobierno destina partidas presupuestarias a la educación y esas partidas presupuestarias se las roba a alguien. El problema es que las partidas, más allá de todos los robos que pueda haber, son insuficientes para sostener la educación, son insuficientes para que los docentes puedan tener una calidad de vida que sea acorde al desempeño de una tarea tan importante como la que tienen que afrontar, que no solamente incluye enseñar, sino que incluye estar con chicos que viven en un país donde el 60% de los niños son pobres, donde hay un montón de problemas que tienen que afrontar, de los cuales uno de ellos es enseñarles matemática, plástica, educación física o química, ¿sí? Que es estar con chicos que tienen un montón de problemáticas que la escuela debería poder resolver de distintas maneras y no puede resolver. Entonces, pensar que con darle la plata a la gente para que la gente decida, cuando planteamos nosotros esto de que no necesariamente el criterio de elección va a ser el mejor criterio, algunos nos preguntan, pero vos crees que la gente es tonta, entonces tiene que venir el Estado para explicarle. No, de ninguna manera nos referimos a eso. O sea, lo que estamos hablando es que hay condiciones en las cuales la gente puede tomar decisiones. Desde condiciones socioeconómicas,
que van a tener que ver con si yo puedo acceder, por ejemplo, al transporte que me va a llevar a una escuela, o si, por ejemplo, cuál va a ser el monto del voucher. Si yo quiero llevar a mis hijos al San George, me van a tener que dar un voucher de 600.000 pesos por mes. De alguna manera se va a sostener este esquema en el cual el que tiene plata va a acceder a una educación mejor, más refinada y más sofisticada que el que no tiene plata. El que no tiene plata recibirá un voucher e irá a la escuela que pueda. Que, como decía Julián, los criterios pueden ser muy diversos. Si el criterio de competencia económica suele ser reducir los costos, entonces, bueno, hay que ver por dónde se van a reducir los costos en el momento que las escuelas sean una empresa y no una escuela. Y lo otro que iba a decir es que nosotros estuvimos preguntando, por ejemplo, a Echevarne, que es un defensor obsesivo del tema de los vouchers, hace mucho, antes de que Milei lo ponga en discusión. Cada vez que interactuamos con Echevarne por Twitter, por ejemplo, le preguntamos si hay algún texto, algún proyecto, aunque sea unos preceptos básicos y generales de cómo sería eso en Argentina. Siempre deja de contestar, o peor, sigue contestando a otra cosa y chicaneando. No sabemos en este momento cuál sería el proyecto bajo el cual se aplicaría esto. No se sabe. Milei podría ser presidente el 10 de diciembre y no sabemos cómo va a aplicar una de las reformas más importantes de los últimos 100 años y más determinante en términos históricos. Es mucho más, no sé si no sería más determinante esto que la dolarización. Y no se sabe cómo va a ser. Incluso reconociendo que Milei fue el único candidato de los 3 candidatos principales que presentó un plan de gobierno, porque los otros ni siquiera, no se sabe, no hay forma de saberlo. Pero entonces, esas son 2 cuestiones que me parece importante tener en cuenta cuando pensamos esta cuestión, y tener en cuenta también, de nuevo, no menospreciar o no despreciar al votante de Milei, que manda a los chicos a una escuela que se cae a pedazos, que no le alcanza la plata para comprar los útiles, que tiene un montón de problemas que afrontar cotidianamente y que, bueno, ve en la promesa de un cambio de situación, ve una esperanza. Entonces, lo que están haciendo muchos, digamos, de atacar al votante de Milei, o que porque es un pelotudo, o porque no sabe nada, o porque es un cipayo, o porque seguro que tiene resuelto todos los problemas económicos, entonces no le importa, o porque manda a los chicos al Patris, entonces no le importa si privatizan la escuela del barrio de La Cumbre o del barrio San Carlos. Eso es una estupidez, eso es pensamiento propio de alguien que no sé, que cree que la gente decidió retirarle el apoyo al peronismo porque se volvió loca y decidió simplemente repudiar a un gobierno que está gobernando fantástico y que nos tiene bárbaro y que está haciendo todo bien. Entonces eso también me parece una cuestión que es bueno tener en cuenta. Nosotros siempre decimos en nuestro canal, es algo que hemos dicho varias veces, una idea que nos presentó Cristian Caracoche, que la clase obrera argentina tiene una gran capacidad de resistencia ante los intentos de erosión de sus condiciones de vida, ¿no? Cada vez que se trata de pasar alguna reforma, cada vez que se trata de, digamos, de ir en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores en Argentina, la clase trabajadora responde. Sí tiene una incapacidad para pasar a la ofensiva, en el sentido en el cual, digamos, parece que Argentina estuviera como estancada, o por lo menos los trabajadores de Argentina estuvieran estancados en una especie de defensa permanente de un status quo que muy de a poco se va degradando y todo es un poquito peor cada año, ¿no? A mí siempre me preocupó, bajo esa idea, la erosión de esa capacidad de resistencia, de la clase trabajadora argentina ante los avances sobre sus condiciones de vida. Digamos, si existe una erosión de responsabilidad clara del macrismo, del peronismo, del radicalismo, de los partidos que han detentado el poder hasta ahora. Lo que hay que preguntarse es si este voto del 30% no indica, digamos, que finalmente se ha terminado de quebrar esa resistencia, o cómo vincular esta idea de la capacidad de la clase trabajadora para resistir estos avances con lo que decía Javier, ¿no? Con los motivos por los cuales se puede sentir inclinada una persona a votar a Milei, ¿no? Lo preocupante en todo caso es que un Milei en el poder acabe por instalar unas condiciones tales que sea imposible recuperar esa posibilidad de detener el avance sobre las condiciones de vida, ¿no? Otra cosa que personalmente a mí y que esto lo hemos tratado varias veces en nuestro canal, es que a mí me preocupa, ¿no? Y que se puede llegar a concretar con una victoria de Milei, pero a la vez una victoria de Milei puede ser como
lo que lo deshaga, lo que empieza un camino de deshacerlo finalmente, es el copamiento del discurso antisistema por parte de una tendencia política que históricamente no lo tenía, no tenía esa bandera. Esto es parte de un fenómeno más amplio, que a mí me parece que ocurre a nivel mundial, en el cual los movimientos de la izquierda han bajado algunas banderas históricas, como la defensa del pensamiento científico, la idea de un gran relato emancipador, siempre hablando desde el discurso, ¿no? Yo no estoy diciendo que la izquierda en toda la historia haya articulado su acción de la racionalidad más profunda y la constatación científica de cada una de sus posiciones, porque no es así, pero sí estaba en el discurso. La derrota material e intelectual que va sufriendo la izquierda durante la segunda parte del siglo XX termina por cederle estas banderas, para mí, a la derecha, ¿no? Hay una especie de horror al vacío en ese espacio que se llena rápidamente, ¿no? Y ahí aparecen los Ben Shapiro, los Matt Walsh, los Jordan Peterson, que crean sentido común desde una reivindicación, desde un supuesto acercamiento al estudio de la realidad, así frío, técnico, duro, desapasionado, ¿no? Y es un boludo que habla a toda velocidad porque esa es la idea de ser un intelectual, ¿no? Después cuando te metes en el tema, ves que es puro humo, pero esa misma escuela, para mí, es la escuela sobre la que Milei construye su imagen, independientemente de que después no tenga que ver con las líneas políticas específicas de estos personajes, ¿no? La imagen de Milei se construye sobre una especie de aura de conocimiento técnico, ¿no? El no te bancás los datos, todo viene a raíz de eso. O sea, él se presenta como un cuadro que no es necesariamente un líder carismático y un dirigente, sino un tipo que sabe un montón específicamente de aquello que está muy mal en nuestro país. Entonces nosotros vimos en tiempo real en estos años la creación de un casetito militante muy bien pensado, ¿no? Un discurso que, como nosotros, creo yo, nos dedicamos a hacer permanentemente con nuestros videos, es un discurso que está lleno de falacias, de falsedades, pero que se apoderó de esas mismas palabras como una forma de resguardarse. A mí es un discurso profundamente fanatizado, por lo menos en el núcleo duro del tipo, ¿no? Que recuerda las peores tendencias de la política tradicional, irónicamente, ¿no? Porque después de todo viene de la política tradicional. Si se acuerdan, en la elección del 2015 con Scioli era un sapo intragable, entonces había algunas personas que votaban el peronismo, sobre todo desde un lugar progresista, que asumían y al asumir neutralizaban la acusación de que, mira, vos estás votando el escudito del PJ, aunque sabés que esto es una porquería. Se reían de eso, inclusive yo me acuerdo, estaban en los materiales que se repartían por la ciudad. Si tenemos un escudito, ¿por qué no lo vamos a votar? Decían, ¿no? Y al asumir, digamos, esa crítica, la neutralizaban, ¿no? Como los guionistas de Hollywood de ahora cuando escriben un guión inconsistente y hacen un chiste sobre lo inconsistente que es el guión, y de esa forma, digamos, la crítica ya no existe más. Bueno. Entonces, la militancia más adoctrinada, para mí, de Milei, un poco se apropia de toda la crítica, desde haberse apropiado de lo sea, digamos, como una especie de muletilla que ahora todos usan a propósito, hasta reírse y reivindicar la idea de que llevan defensores de genocidas en sus listas. O reírse de la idea de que están promoviendo una especie de ley de la selva absolutamente antisocial. Digamos, y esto, lo que termina ocurriendo con esto para mí es que termina viendo como un corrimiento del sentido común. Y ahí tenés estos, perdón la palabra, estos enfermos que se sienten envalentonados para hacer como lo que pasó el otro día, esto de que entran a las escuelas, empiezan a ya atacar el espacio público a otro nivel. No sé si vieron que, bueno, con Javier lo hablamos, no sé si viste vos lo que pasó en La Plata, que aparecieron pintadas adentro de las escuelas contra la ESI. O sea, que gente sí, lo del tema de Espedo. Esto entonces crea una especie de corrimiento generalizado de la opinión que es para mí el propósito último de este tipo de movimientos, que de vuelta de acá a 10 años pueden desaparecer, pero vos lo que tuviste es un corrimiento de la opinión y además tuviste un desgaste de un impulso de indignación. O sea, el empresario, la burguesía nacional, si puede ponerle una correa a Milei va a estar contenta, porque finalmente se trastocó el sentido común, se giró a la derecha. Ahora todos tienen en agenda el ajuste explícito, ¿no? Eso que Eduardo Sartelli le dice el consenso liberal, que ahora está en boca de todo, inclusive del propio peronismo, que pusieron al tipo o sea, al candidato que, bueno, imagínate, para que los tipos terminen poniendo masa de candidato, digamos, cómo debe estar corrido el eje. Así que, nada, esa es una preocupación que yo tengo respecto del discurso, digamos, de cómo se apoderan de un espacio que históricamente no era de ellos, y que eso tiene que ver con una responsabilidad de la izquierda, creo yo. Más allá del discurso y de, bueno, la preocupación por cuánto de ese discurso se puede hacer realidad, se puede llevar a la práctica, también hay otra cuestión
y que no tiene que ver directamente con Milei, que es, bueno, ¿por qué un candidato de estas características y ideas políticas de estas características de pronto aparecen dentro del horizonte de lo posible? Si uno hubiera hablado de dolarización en el 2014, no le hubieran dado ni 5 minutos en televisión. No hubiera tenido votos, nada, no existe eso. Si hubiera hablado de desmantelar el Estado, de quemar el Banco Central, incluso en los momentos más ríspidos, por ejemplo, del gobierno kirchnerista, o incluso del gobierno de Macri, no hubiera tenido, digamos, un asidero en la opinión pública, no hubiera conseguido votos, por decirlo de alguna manera simplificada. Esto es porque el mundo de las ideas no flota en el aire. Si uno quisiera explicar todo simplemente por el mundo de las ideas y el debate de ideas, un día todo el mundo votaba a Cristina porque estaba a favor de los derechos humanos, y ahora todo el mundo vota, la misma gente que votaba a Cristina, ahora vota a Bullrich o a Milei contra el curro de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque simplemente pensaba una cosa y ahora... Antes la gente estaba a favor de la esclavitud y un día estuvo en contra. O primero estaban a favor de la servidumbre y después le empezó a gustar más el capitalismo. Las ideas en realidad son parte integrante de fuerzas sociales, digamos, de la lógica del desenvolvimiento de las relaciones sociales. Entonces, ¿por qué? Decía, estas ideas tienen tanto asidero ahora. ¿Y por qué específicamente lo que decía Julián? ¿Por qué ahora el ajuste ya no es más mala palabra? Hasta hace poco tiempo, durante el propio gobierno de Macri, a quien muchos votaron pensando literalmente en el ajuste que iba a hacer, aún así, hablar de ajuste era mala palabra. Cuando le gana Macri a Scioli, el argumento para votar a Macri era, no, en realidad Macri no va a ajustar, es la campaña del miedo. Ahora todo el mundo vota a alguien que va a ajustar de alguna manera. Y eso es porque tiene que ver con lo que decía Julián. Hay un nivel hay una degradación de las condiciones de vida que tienen que ver con el agotamiento del momento económico a mediano plazo en el que está la Argentina. Y esto es lo que pone en evidencia es que se tornó necesario, digamos, la aplicación de ajustes muy profundos para salir de esto. Sin ajustes muy profundos no se puede salir. Lo que plantea Milei es una perspectiva de ajuste. Ahora, yo, teniendo en cuenta que es una cuestión estructural, por decirlo de alguna manera esquemática, de las necesidades del capital, del movimiento del capital, tampoco podemos pensar, bueno, mientras no gane Milei no pasa nada. Porque como decía recién Julián, se establecieron, digamos, consensos en todo el arco político, queriendo o sin querer, todos se están llevando a esto. El ajuste que vivimos durante el gobierno de Alberto, que venía a llenar la heladera y a devolver el asado, fue brutal. Ponele que gana Massa, que podría pasar, y se activa el cobre, se activa vaca muerta, activa la pesca de salmón, se activan un montón de cosas. Incluso ponele que tiene un ataque de socialismo explícito y nacionaliza el litio y empieza a sacar plata de ahí. Igual partimos de un piso bajísimo que no se pone en cuestión. Entonces el ajuste se va dando y la degradación de las condiciones de vida se va dando, y en todo caso yo creo que lo que decía de que estuvo Milei con Manzano, con Filiberti, con empresarios que son los empresarios que viven del Estado. A ver, ¿por qué estos tipos lo aplauden? ¿Porque se volvieron locos y decidieron tirar a la basura su negocio? ¿O porque piensan que Milei puede ser un gobernante adecuado para sus intereses? Los empresarios no son tarados, menos los empresarios que viven del Estado, son los más vivos de todos. Entonces no se van a tirar al precipicio y apoyar un tipo que les va a cortar el curro. Entonces, nada, yo veo que hay una tendencia, digamos, estructural, que bueno, bajo un gobierno de Milei podrá tomar una forma, bajo un gobierno de Massa podrá tomar otro, bajo un gobierno de Bullrich otro. Yo igualmente creo, esto es una posición personal, no sé qué es lo que piensa Julián, pero para mí Bullrich es peor que Milei. Pero bueno, comentario aparte. No, sí, puede ser, puede ser. Es medio complicado porque realmente cuesta imaginarse, en caso de una victoria de Milei. Yo creo que hablábamos con Lucas antes de que vos llegaras de que los propios, para mí, ni ellos esperaban los números que salieron. Entonces, de ahí que hayan tenido que recular tan rápido con buena parte de su discurso, de
de repente se volvieron explícitas, cosas que para nobleza obliga, hay que decirlo, ya estaban, pero no eran explícitas en el discurso de televisión, del tema de que algunas reformas son de acá a 140 años. No, de repente eso empezó a aparecer. Empezó a aparecer porque la cercanía con el poder obligó por ahí a recular y a establecer un criterio menos caótico. Entonces, yo no puedo terminar de imaginarme qué pasaría si el tipo gana. ¿Qué pasaría si se intenta implementar rápidamente alguna de estas reformas, si de verdad se prende fuego el país o si de verdad esto se convierte en un macrismo 2.0 y que se queda esperando una lluvia de inversiones y en realidad no pasa nada. En ese sentido, sí es verdad que es más preocupante Bullrich porque es más una especie de insider que viene con un discurso mucho más tenebroso y viene, apoyada por un aparato, muchísimo más antiguo y por ahí distribuido por todo el país. Entonces no sé bien qué es peor. Sí, Milei aparte tiene una dificultad, que es para quién va a gobernar, o sea, cuál es su base de apoyo. La base de apoyo de Milei no es el empresariado en sí. Para el empresariado es más potable Massa o es más potable Juntos por el Cambio que Milei. Milei es muy incierto. Más allá de que pueden coincidir ideológicamente, o sea, es muy incierto lo que puede pasar con un gobierno de Milei para un empresario. Un empresario necesita previsibilidad. Y aparte, pues bueno, Milei se la pasó atacando la obra pública y acá hay cantidad de empresarios que viven de la obra pública, un montón de cuestiones. El votante de Milei no es como muchos pensaban, como muchos peronistas pensaban, la vieja concheta de Recoleta. Esa vieja concheta vota a Bullrich o a Larreta. No vota a Milei. A Milei lo votó mucha gente pobre y aparte tuvo un voto muy distribuido, o sea, muy heterogéneo, digamos. No hay un sector específico votante de Milei. Al peronismo ponele que puede haber un voto, por ejemplo, entre los trabajadores estatales, que bueno, de alguna manera como forma de resguardo de su fuente laboral. En Milei no está tanto eso. Pero Milei sí hizo algo, que es que prometió no agredir a la gente pobre, no agredir a las víctimas del sistema actual. Yo creo que no lo puede cumplir. Si quiere bajar 15 puntos del gasto público, no los va a bajar privatizando o regalando aerolíneas, ni sacándole los choferes y la seguridad a los diputados y legisladores. Choferes y seguridad de la que todo su partido disfruta. Bueno, sí. Ni hablar. Pero yo creo que eso no lo va a poder hacer, que él tiene el problema de que su base de apoyo son las víctimas actuales del sistema y tiene que poder sostener, digamos, un gobierno donde tiene que darle algo a esa gente. No las puede atacar. Milei, por ejemplo, a la gente que recibe planes. Milei explícitamente dijo que no va a tocar los planes. En cambio, Juntos por el Cambio tiene un discurso antiplaneros, un discurso represivo, el propio peronismo, a través de la ministra más cheta de los últimos 50 años, lo cual es bastante notable que hayan podido poner una ministra más cheta que todos los ministros chetos del propio macrismo, y que aplicó no solo discursos que uno hubiera dicho que eran típicamente macristas, los piqueteros llevan a los nenes a los piquetes, son extorsiones, hay que ver cuántos lo necesitan de verdad, los dirigentes les roban la plata de los planes, no, que además aplicó y está aplicando una política de recorte de los planes. Y Milei prometió que no los va a tocar. Entonces, Milei prometió mucho a gente que no tiene nada. Y a gente a la que yo entiendo, él no le va a poder dar lo que les prometió. Entonces tiene ese problema también Milei. ¿Dónde consideran que podría venir la solución a la coyuntura actual? Entiéndase, inflación, falta justamente de matriz productiva la que tenemos, desde su perspectiva, ¿desde dónde tendría que venir la solución y por qué? Sí, básicamente porque en realidad lo que hay que hacer ahí es hablar de un programa que nosotros, como somos dos individuos, no tenemos, pero en tanto no somos un partido o algo así. Pero sí creo que, digamos, que no es errónea esta idea de que efectivamente hace falta un ajuste. El problema es que el ajuste tiene que descargarse sobre otra clase social. Y a medida que se va agudizando la situación del país, me parece que ese ajuste tiene que ser cada vez más, o sea, se requiere un ajuste cada vez más fuerte y más violento. El tema es que no parecieran estar dadas las condiciones para lo que quisiera un socialista o
un comunista o alguien de izquierda, ¿no? Porque no pareciera estar dada la condición para un estallido social, porque además tampoco existe ninguna fuerza que pueda pilotearla. Entonces, digamos, es difícil porque no se puede hablar de ninguna receta mágica. Hablar de una receta mágica sería hacer un poco lo que hace Milei, ¿no? Proponer cosas de las que después se recula. Hay partidos de izquierda, ahí está lo que ya lo hemos comentado un par de veces en nuestro canal. Hay partidos de izquierda que tienen por ahí programas un poco más serios o que intentan, digamos, lidiar más específicamente con la situación de Argentina actual. Un ejemplo es la gente de Vía Socialista, que tiene este programa que se llama Argentina 2050, pero digamos, en el desarrollo de ese tipo de programas se nota la ausencia de soluciones mágicas. Se nota que uno no puede decir, en la coyuntura actual lo que hay que hacer es expropiar todo el campo, ir con el ejército, llevarse puesta toda la empresa y socializar todos los medios de producción, porque o sea, uno quisiera eso como socialista, pero eso no existe, no es una realidad posible, no está ni en el horizonte cercano. Entonces, me parece que cualquier propuesta que se piense tiene que partir de hacer un análisis así muy sobrio y muy frío, digamos, de la situación actual. O sea, dada una necesidad de reformas profundas como alternativa frente a la degradación progresiva e infinita, uno lo que quisiera es que esas reformas las encabece la clase obrera, pensando en los intereses y las necesidades de la clase obrera. Por ejemplo, hoy decía el tema de la productividad. ¿Por qué pueden sobrevivir tantos empresarios, tantas empresas con una bajísima productividad? Bueno, porque hay políticas, una dirección política que provee a esas empresas de los medios para subsistir en esas condiciones. También una necesidad del capital, no es que viene como una externalidad respecto del capitalismo, viene un gobernante y dice, ahora voy a hacer que esta empresa que no debería poder sobrevivir porque es ineficiente e improductiva, sobreviva. O sea, es parte del movimiento del capital, son los elementos que el capital utiliza para reproducirse. Pero dada esa necesidad de reforma y esos límites que aparecen, digamos, para sostener estas lógicas a largo plazo o a mediano plazo, uno quisiera eso, que fuera la clase obrera con otras lógicas, con la lógica de las necesidades de la clase obrera, con la lógica de mejorar la productividad del trabajo en Argentina, poder lograr un nivel de productividad, pueda proveer de un nivel de vida mejor para la gente, que pueda combatir el nivel altísimo de desempleo que hay, que si uno ve los números está muy bajo, pero en realidad el desempleo encubierto que hay es terrible, porque se toma una contraprestación que hace una persona para recibir 2 mangos, que es lo que da un plan social, como si fuera empleo genuino. Se toma un trabajador municipal que en realidad no hace nada, o un trabajador de un ministerio, o un trabajador estatal que en realidad no hace nada, no produce nada, pero que está ahí porque si no sería un desocupado, se lo toma como si fuera empleo genuino. Pero el empleo productivo, o sea, el empleo que produce riqueza, el empleo que puede producir bienestar, es muy bajo. Si la lógica del capital es sostener eso, sostener este esquema, bueno, evidentemente tiene que ser otra lógica la que nos lleve a poder contrarrestarlo o a transformarlo. Seguir, obviamente, una perspectiva de reforma pro-capitalista para nosotros no es la solución, porque incluso aunque se pudiera desmantelar este esquema actual, seguiríamos, digamos, sufriendo los problemas propios de un sistema capitalista, y además, bueno, el hecho de que un país, digamos, es la economía de un país es la forma en la que se expresa el capitalismo, que es mundial en determinado ámbito. Pero uno no puede simplemente desoír el mandato, por decirlo de alguna manera, del capital mundial y decir, bueno, ahora mi país va a ser diferente. Sería como decir, bueno, ahora mi páncreas va a ser un pulmón. Eso no funciona así tampoco. Entonces uno puede cambiar el esquema, pero la forma en la que, las condiciones en las que participa un país en la economía mundial están determinadas a nivel mundial, digamos. Para mí la cuestión es un cambio de lógica profundo en ese sentido. No lo vemos como algo posible en lo inmediato para nada, pero bueno, se trata de eso, de estar uno resistiendo, tratando de resguardar las condiciones de vida lo más que se pueda en estas condiciones nefastas,
y tratando de estar atentos, estar formándonos, estar participando de instancias de organización, de lazos sociales, de todo esto, como para ver en cada momento qué se puede hacer y qué puede aportar uno en ese sentido. Muchísimas gracias a ambos por este espacio. La verdad que fue un placer y un honor poder compartir directamente cuál es su visión respecto a lo que hoy por hoy es el fenómeno Milei en Argentina. Espero que del otro lado a ustedes les haya gustado y bueno, muchísimas gracias una vez más. Si quieren dejar sus redes sociales. En Twitter estamos como El Fundido, ¿no, Javi? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Quiero creer que sí. El guión de abajo Fundido. Y bueno, nos pueden buscar en YouTube también como El Fundido. Lo mismo en Facebook y en Instagram. Aunque ahora no estamos tan activos, pero ya vamos a ir subiendo todo el material que falta. Muchísimas gracias a ambos y bueno, ya Bueno. que quédense atentos a más entrevistas directamente con personas que justamente son detractores o que están a favor directamente del fenómeno Milei. Muchísimas gracias. Dale, y muchísimas gracias a vos también de mi parte.